A esta hora, mientras en otras latitudes el desierto avanza, en la nueva oasis florece como un faro de fin de mundo para náufragos y viajeros. En la 102.1 nos proponemos durante 60 minutos bajar del aire reflexiones, ideas, historias, relatos, música, sonidos y palabras, para dárselas a quien quiera levantar el vuelo. Aquí comienza El Desierto Florece. Junto a las palabras y pensamientos de Christian Barken. El desierto avanza. Ay del quien su alma alberga desiertos. Federico Nietzsche, 1888. Queridos radiovidentes que me escuchan en Radio Oasis y que me ven en otro canal, .cl, gracias a nuestro partner MediaStream. Hoy día tengo una maleta imaginaria a mi lado. Y en esa maleta, adentro de esa maleta, hay un corazón temblando. Alguien dijo, ya no recuerdo quién, París, París y el corazón temblando en la maleta. ¿Quién no ha sentido, qué viajero no ha sentido, por mucho que haya recorrido todas las ciudades del mundo, alguna vez esa emoción, esa expectativa que produce volver a caminar adentro de un mito, del mito de la ciudad de París? Porque París es mucho más que una ciudad. París es un mito. Y cada vez que regreso a esa ciudad en la que viví muy poquito en la década del 80, vuelvo a sentir, a pesar de lo que ha cambiado, a pesar de que dicen que la ciudad se la han comprado los chinos, toda la parte del centro, que se han ido perdiendo los barrios. Sin embargo, es tan fuerte el mito de París, tan potente todo eso que uno ha leído en las novelas sobre París o en los poemas sobre París, que sucede algo parecido a lo que sucede con una ciudad como Nueva York o con una ciudad como Alejandría. Quizás ya París no es ese París que cantaron los antiguos poetas, ni el de las canciones de la vieja ola francesa, ni del cine. Sin embargo, París sigue siendo París. Tengo en mi mano un mapita, un plan de Paris par arrondissement, un plan de París con cada uno de los barrios que allá llaman arrondissement, ¿no? Y es emocionante abrir el mapa de París y sobre todo ver, por ejemplo, esta red intrincada del metro, uno de los metros más extraordinarios de todas las ciudades del mundo. Un metro que lleva a todas partes. Y cuando pienso en París y cuando abro este mapa, lo primero que me viene a la memoria es algo que dijo el poeta peruano César Vallejo, cuando en la década del 30 estaba llegando recién a París, con mucha expectativa, con la ilusión que tenía esa generación de escritores latinoamericanos, de que iban a encontrar en París el lugar de la peregrinación, la meca del espíritu, ¿no? Allí habían vivido o vivían alguna vez Scott Fitzgerald, Henry Hemingway, Ezra Pound, también después Henry Miller. Es el mundo que fue visitado y vivido por los escritores americanos que se fueron de Estados Unidos a deambular, a flanear, ese es el verbo perfecto, por las calles de París. Y llega el Cholo Vallejo, este hombre que viene de tan lejos, viene del mundo andino, de una aldea, de un mundo provinciano y además profundamente indígena, un mundo mestizo, puesto que él era mestizo. Un hombre que le supo cantar al dolor como ningún otro poeta en Hispanoamérica. Llegó con una esperanza, con esa ilusión que todo metec, todo sudamericano, todo extranjero llega a París, con el corazón temblando en la maleta, y escribe en el poema El Buen Sentido: «Ay, madre, un sitio en el mundo que se llama París. Un sitio muy grande
y lejano y otra vez grande. Mi madre me ajusta el cuello del abrigo, no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar. Es un gran comienzo el de este poema en prosa, el buen sentido, que está incluido dentro de los llamados poemas humanos escritos por Vallejo en París. Vallejo vivió París y para vivir una ciudad hay que haber sufrido en ella. El turista no alcanza a sufrir ni una pena de amor, no alcanza a pasar hambre, no alcanza a pasar frío, probablemente está protegido por una ciudad u otra que es la ciudad hecha para los turistas. Pero el que ha sufrido París, el que ha pasado frío bajo esa nieve parisina en un invierno, el que ha pasado hambre y andado con una baguette y un pedazo de chocolate bajo el brazo como el único alimento en el día, entiende perfectamente lo que le pasó a Vallejo y lo que le pasó a tantos latinoamericanos que fueron allá a buscar algo, a buscar una ilusión. En París, Vallejo, el poeta del dolor, por ejemplo, tuvo una epifanía. París es una ciudad de epifanías. Tuvo él, que siempre pensaba que la vida estaba desgarrada, tocada, herida por la muerte, tuvo la sensación por primera vez de que estaba vivo. Y escribió en París este texto impresionante que se llama Hallazgo de la vida, donde dice: señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida, que hoy por primera vez me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. Nunca sino ahora ha habido vida, nunca sino ahora han pasado gentes, nunca sino ahora ha habido casas y avenidas, aire y horizontes. Si viniese ahora mi amigo Perrier, le diría que no le conozco y que debemos empezar de nuevo. Cuando en efecto le he conocido a mi amigo Perrier, hoy sería la primera vez que nos conocemos. Le diría que se vaya y regrese y entre a verme como si no me conociera, es decir, por la primera vez. Ahora no conozco a nadie ni nada. Me advierto en un país extraño, en el que todo cobra relieve de nacimiento, luz de epifanía inmarcesible. Y más adelante dirá: cuán poco tiempo he vivido. Mi nacimiento es tan reciente que no hay unidad de medida para contar mi edad. Si acabo de nacer, señores, soy tan pequeñito que el día no cabe en mí. Y termina diciendo, en este hallazgo de la vida que le ocurre al poeta, al Cholo Vallejo, al poeta peruano César Vallejo, esta especie de revelación en París, dice: nunca sino ahora vi la luz áurea del sol sobre las cúpulas del Sacré-Cœur. Nunca sino ahora se me acercó un niño y me miró hondamente con su boca. Nunca sino ahora supe que existía una puerta, otra puerta y el canto cordial de las distancias. Dejadme, la vida me ha dado ahora en toda mi muerte, dice Vallejo. Impresionante este hallazgo de la vida. Pero no solo él. Jack Kerouac después va a hablar que tuvo, en un librito que tengo aquí en mi mano, un satori en París, un satori. El satori es el estado de iluminación de lo que hablan los budistas zen. Dice que el satori, o el satori, lo tuvo en París gracias a un taxista que lo llevó por las calles de la ciudad. Ahí tuvo la iluminación, ¿no? Y Vallejos, que va a tener y que va a morir en París, va a morir enfermo, bastante pobre, ¿no? El poeta que cambió la historia de la poesía en Hispanoamérica en el siglo XX, va a escribir un poema más impresionante y tremendamente conmovedor que quiero compartir con ustedes, y que es una suerte de profecía, ¿no? París entonces es el lugar para los hallazgos, el hallazgo de la vida, para los satori, como el que tuvo Kerouac, pero también para las profecías. Y dice en este poema: piedra negra sobre una piedra blanca, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo.
me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso en estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Y hoy día jueves, en que estoy prosando, en que en realidad estoy aquí, hablando en vivo con ustedes a través de Radio Oasis e iniciando este viaje por París, puedo decir que, como muchos otros, anónimos, la mayoría, otros más famosos y conocidos como los escritores que han dejado testimonios de esta magia extraña que sobrevive a pesar de todo y sigue existiendo en la ciudad de París, puedo decir que yo he muerto en París, también con aguasuero, con nieve, que he resucitado en París, que vuelvo a nacer en París. Y no es por ciutiquería de chileno, no es esta idea de los criollos en París de Joaquín de Barbello, que van a buscar o iban a buscar, ¿no es cierto? No, iban a buscar un estatus, no. Lo que yo busco en París es otra cosa. Los que buscamos, los que amamos verdaderamente París, buscamos otra cosa. Eso que buscamos es un misterio, un secreto, un enigma que no está en los grandes monumentos de estas imágenes que tengo aquí. Por supuesto que es una ciudad majestuosa, extraordinaria, que tiene este sentido de las perspectivas, ¿no? De los Campos Elíseos, de la Torre Eiffel que se eleva al cielo, gran monumento de la modernidad, de los grandes palacios. Pero no es ese el París que a mí me interesa y que quiero compartir con ustedes hoy día. En esta especie de guía o viaje personal, el París que me interesa es el París que no está en las guías turísticas. Es el París que está en los poemas, en las novelas, en los cuentos, en los caminares secretos de tantos y sobre todo en el cielo. Porque el cielo de París tiene algo que decir. Y por eso Juliette Gréco nos va a decir en esta canción, Sous le ciel de Paris, s'envole une chanson, bajo el cielo de París, se levanta o vuela una canción. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret
pour lui que depuis 20 siècles il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Juliette Gréco esboza aquí algunas imágenes que son típicas de París. Desde luego el cielo de París. Ese cielo del que el poeta francés y parisino, por esencia, Charles Baudelaire, habla al comienzo de su libro justamente El spleen de París. En el comienzo de ese conjunto de prosas poéticas en las que Baudelaire no solamente va a cambiar la forma de la poesía, sino que también va a crear de alguna manera una mirada moderna y va a abrir unos ojos distintos sobre esta ciudad nueva. Era la ciudad de París que ya había dejado de ser la ciudad provinciana, de las pequeñas callejuelas, de los barrios casi como aldea. París era una aldea, pero París cambia fuertemente. El mismo Baudelaire había dicho, la ciudad y la forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal, había dicho Charles Baudelaire. Y sobre el cielo, porque yo viví en París en la década del 80 y una de las cosas que más me fascinaban eran los techos de París, ¿no? En esos techos de pequeñas habitaciones, porque todo es pequeño y estrecho, las escaleras, los espacios. En París no tenemos este espacio vital o esta sensación de que podemos tener una casa grande de varias piezas, de varias habitaciones, ¿no? Son pequeñas ciudades, pequeñas habitaciones casi covachas, empinadas en los techos con baños compartidos, las famosas chambres de bonne. Y abrir una ventanita sobre el techo de París y mirar hacia arriba y ver el cielo es algo, produce evidentemente una epifanía. Y Baudelaire lo dice en el comienzo del spleen de París, en el poema que se llama El extranjero. Dice: dime, hombre enigmático, ¿a quién prefieres? ¿A tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano. ¿A tus amigos? Empleáis una palabra cuyo sentido me es hasta ahora desconocida. ¿A tu patria? Ignoro bajo qué latitud se encuentra. ¿A la belleza? Gustoso la amaría, diosa e inmortal. ¿Al oro? Lo odio, como vosotros odiáis a Dios. ¿Qué es entonces lo que amas, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan allá lejos, las maravillosas nubes, dice Charles Baudelaire. Charles Baudelaire va a bajar a las calles de la ciudad, va a bajar la poesía a la ciudad, se va a meter, va a convertir en realidad a la ciudad como espacio poetizable. La ciudad va a poder ser por primera vez, la ciudad contemporánea y moderna que era entonces París, en el país del siglo XIX de Baudelaire, una ciudad nueva que había sido replanificada por el urbanista Haussmann. Esa ciudad se puede convertir en material poético. Y entonces lo que va a hacer él es flanear. ¿Qué significa flanear? Significa vagabundear, caminar sobre todo en las noches. Baudelaire era noctámbulo. Va a flanear por las calles, callejuelas de París, por los cafés, por los bares. Y sobre todo
va a seguir a aquellos personajes marginales a los que nadie les ha cantado. Por ejemplo, va a escribir un poema a los ciegos. Le va a escribir también un poema a las viejecitas, en la que dice, por ejemplo, dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout même l'horreur tourne aux enchantements, je guette obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Que dice, en los pliegues sinuosos de las viejas ciudades, donde incluso el horror se convierte en hechizo, yo acecho, esclavo de mis fatales humores, a estos seres distintos, fascinantes, decrépitos. Y ahí va él siguiendo a las viejitas y las va describiendo en el poema. En otro poema anterior, y Baudelaire también había escrito que, lo que yo les decía recién, que París cambia, ¿no? Que París cambia, se exclama, mas nada en mi melancolía se mueve. Y luego, siguiendo a 7 ancianos, les 7 vieillards, podrían ser unos clochards, esa figura tan arquetípica de París, el mendigo, el hombre que abandonó la vida y vive en la calle, al descampado, en el frío invierno parisino. Ciudad llena de sueños como un hervidero, donde a plena luz llama el espectro al viandante. Por doquier los misterios corren como la savia en las venas estrechas del potente coloso. Y ahí Baudelaire continúa su recorrido, continúa su viaje, y tal vez el poema más famoso y más hermoso que tiene que ver con este flanear, con este recoger lo instantáneo, lo efímero de la ciudad, porque la ciudad, los hechos son efímeros. Ya este no es el poeta que está contemplando los bosques, que está contemplando y cantando la naturaleza. Es el poeta que es capaz de captar el momento efímero en que se cruzan la mirada de 2 personas en la ciudad, ¿no? Y es el encuentro con una transeúnte, como nos sucede a todos en un día en una ciudad. Miramos a alguien, pero ese alguien se va a perder en medio de la multitud. Y sin embargo, Baudelaire retiene ese instante y le escribe a una transeúnte y le dice, a une passante, lo voy a leer un poquito en francés porque suena muy hermoso. La rue assourdissante, autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, sous le vent balançant le festin et l'ourlet. Que significa, la calle atronadora aullaba en torno a mí. Alta, grácil, de luto, dolor majestuoso, una mujer pasó que con mano fastuosa sujetaba ondeando la orilla y el festón, agilísima y noble, con su pierna de estatua, y yo bebía, tenso como un extravagante en su ojo, cielo lívido donde el tornado brota, la dulzura que hechiza y el deleite que mata. Un relámpago, luego la noche, fugitiva beldad cuya mirada me devolvió a la vida. Nunca más te veré, salvo en la eternidad. Más allá, muy lejos, muy tarde, tal vez nunca, pues no sé a dónde huyes y no sabes mi meta. Oh tú que hubiese amado, oh tú que lo sabías. En realidad, en las ciudades nos cruzamos con miles de personas que desaparecen, que se eclipsan en la multitud. Pero Baudelaire hace la maravilla de perseguir a los seres marginales, los mendigos, las viejas, los ciegos, pero es también capaz de captar ese instante en que su mirada se cruzó con una mujer que lo impresiona, la pasante. Y es Baudelaire mismo el que va a decir en un poema en que define lo que él hizo con la ciudad, en que le canta a la ciudad, en que le va a decir, te amo, oh mi beldad, oh encantadora mía, cuántas veces tus orgías sin sed, tus amores sin alma, tu gusto de infinito, tus bombas, tus puñales, tus victorias, tus fiestas, tus barrios melancólicos,
tus suntuosos hoteles, tus jardines colmados de intrigas y suspiros, tus templos vomitando, musicales, plegarias. Y al final de todo, le dice a la ciudad a la que le habla, como si la ciudad estuviera viva y fuera un ser vivo, París, le dice, porque de cada cosa la quinta esencia extraje. Tú me diste tu barro y en oro lo transformé. Tu m'as donné la boue et je l'ai transformé en or. Una cosa así. Me diste el barro, o sea, la cotidianidad, lo prosaico, todo lo que contiene la ciudad, los crímenes, los amores secretos, las maldiciones, la pobreza, el horror, la decrepitud, ese spleen del que hablaba París, pero él lo transforma en oro. Baudelaire es el que funda el mito de París, el mito del París moderno. Pero muchos cantantes y músicos de otras latitudes también le han cantado a París. Y cineastas como Woody Allen. Hay una música que tenemos guardada un poquito más adelante, ahí, que se llama Bistrofada, que está en la película Medianoche en París. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? En que Woody Allen entra como un extranjero en ese mito de ese París que vivieron Fitzgerald, Pound y Joyce. Escuchemos entonces este tema Bistrofada de Stéphane Wemble de Midnight in Paris. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas
Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el petril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresas, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentrífico. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Dice Julio Cortázar en este comienzo de la novela Rayuela, que he leído tantas veces en este programa. Es uno de los comienzos más bellos de la narrativa latinoamericana. Y justamente Rayuela sucede sobre la ciudad de París. Y tengo sobre mi escritorio un mapa de la ciudad de París. Y dijo Julian Green, otro escritor francés, que París tiene la forma de un cerebro. Y efectivamente, si ustedes la miran el contorno de la ciudad, pareciera un cerebro perfecto, un cerebro lleno de circunvoluciones, cruzado por este río mítico, el río Sena, en uno de esos puentes, en uno de esos interminables puentes, porque los puentes son los hitos fundamentales de la ciudad de París, es donde el personaje de Rayuela se encuentra por azar con la maga. Y el azar es muy importante en París. Fueron los surrealistas los que acuñaron la expresión el azar objetivo. Es decir, dejarse llevar por algo que no es la lógica. Y en un país cartesiano como Francia, Descartes, pienso luego existo, abandonarse al azar significa desasirse, soltar las riendas. Y así hay que viajar por París. Yo cuando viajen a París les recomiendo que no sigan las guías turísticas, que tiren sus guías Michelin al basurero, que se agarren de alguna novela o de un texto que les voy a recomendar en este recorrido aquí en el desierto florece, y déjense llevar por el azar. Esperen a alguna maga en algún puente, métanse en las callejuelas, entren en los patios interiores, vayan a los barrios menos conocidos de París. Eso me lo enseñó el mago Cortázar, uno de los grandes guías del viaje por París. Y también me lo enseñó este otro mago francés, Julian Green. Julian Green es poco conocido, no lo confundan con Graham Greene, el del Americano Impasible, el escritor inglés. Julian Green es un escritor que ya no se lee. Él es norteamericano de origen, pero nacionalizado francés, convertido al catolicismo, y sus novelas ocurren en un París oscuro, un poco tétrico, lleno de misterio, donde están los enigmas del alma humana, en cualquier callejuela, en cualquier rincón, en cualquier personaje que aparece en cualquier parte. Él va a decir que he soñado muchas veces, estoy traduciendo directo del francés del libro París, de Julian Green, de escribir sobre París un libro que fuera como una gran paseo o caminata sin fin, en donde uno no encuentre nada de lo que busca, pero muchas cosas que uno no buscaba. Es la única manera de la que me siento capaz de empezar a elaborar este tema de París que me descorazona antes de que comience. Me parece que no voy a decir nada de los grandes monumentos y de todos los lugares de los que uno esperaría una descripción. Por haberlos mirado demasiado, tal vez, yo ya no miro las grandes glorias arquitecturales de París, con toda la libertad de espíritu necesario. Prevenido contra cada una de ellas, a lo mejor tomé partido y soy injusto, ¿no? Y ahí dice Julian Green que en realidad lo que a él le interesa son ciertos detalles, ciertos rincones, porque a mis ojos París será el decorado de una novela que nadie escribirá jamás. ¿Cuántas veces yo volví de largas flâneries, o sea, caminatas
a través de viejas calles, con el corazón pesado de todo lo que yo había visto de indescriptible y de inexpresable. ¿Se trataba de una ilusión? Yo no lo creo. Y lo que dice es cierto. En este mapa de esta ciudad, en cualquier ciudad del mundo, en la nuestra también, ¿cuántos millones de acontecimientos, de seres humanos, de drama, de historias se están viviendo en una esquina? ¿No se han puesto a mirar de repente en la noche, en un edificio de apartamento, están todas las luces apagadas y una luz prendida? Y hay alguien adentro de ese departamento. ¿Quién es ese? ¿Qué secreto oculta o esconde ese personaje? Eso es lo que busca Julian Green en sus novelas. Yo les recomiendo leer particularmente una que se llama Si yo fuera usted, una novela que nos hace temblar de escalofrío ante la posibilidad del desdoblamiento. Pero quien tal vez más se ha adentrado en los misterios de París, en los barrios que no son turísticos, en justamente esas historias de anónimos perdidos, de personas NN que a nadie interesa, es el último premio Nobel de literatura francés, Patrick Modiano, a quien voy a colocar también como uno de mis guías arriba del mapa de París que tengo sobre mi mesa aquí en la Radio Oasis. Les quiero decir cortito que Patrick Modiano se ganó el premio Nobel con toda justicia porque hizo algo notable. Él era un niño, tiene una historia bien tremenda. Su mamá era actriz como de vodevil, de cabaret. Su papá parece que fue medio colaboracionista en la Segunda Guerra Mundial. En una vida oscura dejaban a este niño solo en el departamento. Hay mucha soledad en París y muchos niños solos a veces, muy autovalentes por lo demás. Y este niño comenzó a mirar la existencia. Había algo secreto en su familia, un secreto que nunca logró dilucidar, algo que podría ser sórdido o escondido. Y en toda su novela, él se interesa justamente por aquellos personajes que se pierden, ¿no? Y lo que él busca es un viaje interior por un París espectral, fantasmal, ¿no? En realidad la ciudad de las novelas de Modiano nos muestra más una geografía interior, ¿no? Como el personaje, por ejemplo, de esta novela que tengo en mis manos, La hierba de las noches. En La hierba de las noches, el protagonista, que es Jean, que es tal vez el alter ego del propio Modiano, reconstruye los fragmentos de su juventud en los años 60, capturados en una libreta negra. Abre una brecha en el tiempo y describe una deriva por la ciudad recordada, sigue el rastro de los ausentes e intenta resolver el misterio de un pasado lleno de interrogantes. Y traza una ruta que oscila entre el hoy y el ayer, siguiendo la pista de una turbia historia de tintes policiales, ¿no? Siempre hay algo oculto, puede ser un crimen, un personaje que se pierde, que desaparece, alguien que se interesa en seguir a ese personaje, como este agente de una agencia privada de policía, el de la Rue des Boutiques Obscures, la calle de las boutiques oscuras. Y la novela preferida mía de Modiano, una de las más conocidas, es justamente En el café de la juventud perdida. En esta novela hay un café, estamos en París en los años 60, es el Café Condé, donde se reúnen poetas malditos, estudiantes fascinados por la bohemia parisina, y en el café de la Jeunesse Perdue va a aparecer un personaje, una mujer, que se llama Lucky, una mujer enigmática. Todos la aman, pero ella siempre se pierde, y el narrador va a seguirla, la va a buscar, y en esta búsqueda va a encontrar cosas que a lo mejor nunca pensó que iba a encontrar. De las dos entradas del café, siempre prefería la más estrecha, la que llamaban la puerta de la sombra. Escogía la misma mesa, el fondo del local, que era pequeño. Al principio no hablaba con nadie, luego ya conocía a los parroquianos de Le Condé, la mayoría de los cuales tenía nuestra edad, entre los 19 y los 22 años, diría yo. En ocasiones se sentaba en la mesa de ellos, pero las más de las veces seguía siendo adicta a su sitio, al fondo del todo. No llegaba a una hora fija. Podía vérsela ahí sentada por la mañana muy temprano, o se presentaba a eso de las 12 de la noche,
y se quedaba hasta la hora de cerrar. ¿Quién es esa enigmática Lucky? ¿Quiénes son los personajes de Madianó? ¿Son fantasmas? ¿Son recuerdos? ¿Son invenciones de la memoria? Viajar con él en sus maravillosas novelas que recomiendo, además son breves, son fáciles de leer, es entrar en el París desconocido. Un París que también ha sido cantado. Este otro París que vamos a escuchar ahora es tal vez más conocido que el de Modiano. Es el París del gran cantante Yves Montand, donde miles y miles de años nos servirían para decir la pequeña segunda eternidad. Yves Montand, à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, oui encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará. Vayas a donde vayas todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. Escribe el escritor norteamericano Ernest Hemingway a un amigo en el año 1950. Qué cierta es esta reflexión del gran escritor norteamericano, cuya imagen voy a colocar de nuevo junto a los otros guías en este París que estamos imaginario, un París arbitrario que estamos construyendo o recorriendo a través de los mejores guías que no son las guías turísticas, sino que son los escritores, los que han sufrido, los que han amado, los que han pasado frío en París. Y Hemingway nunca va a olvidar a París, jamás. A él le tocó estar en esa década gloriosa que fue la década del 20, donde todos los escritores norteamericanos llegaron a la ciudad, ¿no es cierto? Scott Fitzgerald y su mujer, el gran Ezra Pound, aquí tengo una foto más joven de Ezra Pound,
Y de esos personajes es lo que Woody Allen va a hacer la maravillosa película Medianoche en París. Acuérdense de esa escena de el personaje este norteamericano aburrido de su gringa fome, que son tan fome a veces las gringas hoy, tan desabridas, ¿no? No era una nacha, no era una musa, era una gringa fome, que lo único que quería era comprar en las boutiques carteras y cosas así, Louis Vuitton. Y él quería conocer París, quería entrar en el París profundo. Y Woody Allen se refleja a través de él, está choreado con Estados Unidos, el Estados Unidos puritano, y quiere ir a este París y entrar en el mito de París. Y en la noche desciende un auto, y de repente ese auto antiguo que no corresponde con la época, lo invitan a subir a él, y en ese auto están los escritores, aquí tengo las fotos de la película, escritores de esa época, de la década del 20, escritores que ya habían muerto, Gertrude Stein, Pound, Fitzgerald, un mundo alucinante que fue descrito en este maravilloso libro de Ernest Hemingway, París era una fiesta. Quiero leer solamente 2 pedacitos de este texto. Contar, por ejemplo, esa sensación de estas piezas estrechas y chicas que yo escribía en el primer bloque de París. Cuenta Hemingway, este es un libro en que él recuerda a París, ya su vida no va a ser nunca lo que fue. Era un momento en que fue pobre, pero donde escribió grandes de sus cuentos. Los cafés de París, pasó frío, pero fue feliz, hubo felicidad. Cuando volvimos a París, los días eran claros y fríos y de maravilla. La ciudad se había puesto de armonía con el invierno, vendían leña buena en la carbonería de enfrente, y muchos cafés buenos habían puesto braseros fuera, de modo que podíamos sentarnos al calor de las terrazas. Teníamos el piso caliente y alegre. En la chimenea quemábamos bulé, que eran polvo de carbón comprimido en forma de huevo, y por las calles era hermosa la luz del invierno. Ya nos habíamos acostumbrado a los árboles desnudos, rayando el cielo, y paseábamos por la gravilla rociada de las sendas del Luxemburgo, bajo el viento vivo y claro. Si nos conformábamos con los árboles sin hojas, esos son los magoniers, los castaños de París, los típicos castaños de París. Mirarlos como esculturas, y los vientos de invierno se veían soplar en los estanques, y estaba su soplo en los surtidores de la luz límpida. Todas las distancias se nos hacían cortas. Y al final de este texto conmovedor, porque Hemingway se nota que, a pesar de que el libro celebra esa época en que París era una fiesta, siente una profunda nostalgia de una ciudad a la que ya no ha vuelto. Y dice, París no se acaba nunca, y el recuerdo de cada persona que ha vivido allí es distinto del recuerdo de cualquier otro. Siempre hemos vuelto, estuviéramos donde estuviésemos, y sin importarnos lo trabajoso o lo fácil que fuera llegar allí. París siempre valía la pena, y uno recibía siempre algo a trueque de lo que allí dejaba. Yo he hablado de París, según era en los primeros tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices. Suscribo esa declaración de Hemingway. También fui pobre y fui feliz en las calles de París, y vamos a celebrar esta declaración de amor de un norteamericano a la París con un tema justamente de la película de Woody Allen, Medianoche en París, y el tema se llama Si tu vois ma mère, si tú ves a mi madre, de Sidney Bechet. Midnight in Paris.
terminar este recorrido por París, quiero agregar a dos guías muy entrañables. En primer lugar, mi amigo Mauricio Lectorat, gran novelista, que escribió un bello texto que se llama El paraíso 3 veces al día, que es la historia de un chileno que va buscando la ilusión de la ciudad luz y termina como recepcionista de un hotel de mala muerte, me parece que en el barrio de Pigal. Ahí llegan prostitutas, traficantes. Lo bueno de esa pega es que le permitía leer y escribir. Mauricio hizo esa pega. Lo saludo desde acá y recuerdo ese hermoso texto que ocurre en uno de esos hoteluchos de El París pecador. Pero la guía más importante de todas para mí en París es mi propia madre. En el año 50, una muchacha arranca de su familia, de su casa, de su vida pauteada y se va a París, rompiendo todas las convenciones y generando todas las resistencias, obviamente, de su padre y de su madre. ¿Cómo una muchacha tan joven se va a ir a esa ciudad? Era el París después de la guerra. Ella pasó hambre, pasó frío y siempre me contó ese París misterioso y enigmático que viven los turistas, más que los turistas, los extranjeros que van a buscar algo que no encuentran. Y ella se enfermó cuando llegó a París, pasó muchos días encerrado en una pieza chiquitita, con fiebre, tenía unas alucinaciones, sentía que llegaba un personaje y le hacía unos masajes en los pies. Y su hermano Enrique Lin, años después, irá a la ciudad de París y le escribirá un poema a María Angélica, que es mi madre, mi gran guía de París, de ese París que tal vez ya no existe, pero tal vez todavía existe. Dice Enrique Lin: en estas soledades estuviste. París es un desierto para la timidez de los recién llegados, remontando el curso silencioso de la memoria, y caería la nieve del otro lado de tu celda de vidrio, la habitación a la que es inoportuno agregar para persona sola. La conserje no tiene sentido del humor. Pieza con vista a otra sobre el patio lluvioso y los visillos que recuerdan la luz cuajada en ellos. Respirar desde una arena movediza a la que se mezclara poco a poco la sangre. Mientras el mundo afuera absorbía la nieve, del otro lado del ser que no alcanzabas a tocar con las manos heladas, en su remota, alegre, incalculable existencia, ya no te preguntabas el porqué de tu viaje, obedecías a la adivinación y a la fatiga, súbitamente cierta de haber vivido antes, por espacio de siempre, ese mismo momento, como si los extremos de lo real se juntaran. María Angélica, Enrique Lin, madre, hay un sitio inmenso que se llama París, un sitio grande y otra vez muy grande, dijo Vallejo, y seguramente te encontraste tal vez con Erik Satie, ese músico que terminó casi como un vagabundo, era un poco alcohólico, este genio que también flaneó por París. Se habrá encontrado con Cortázar, tal vez con Julian Green, con Ernest Hemingway, con Patrick Modiano. Todos se vuelven a reencontrar en París. El azar de París vuelve a reencontrar a los muertos y a los vivos, a los que amaron esta ciudad y la siguen amando, a pesar de que haya cambiado tanto. Nos encontramos el próximo jueves, de nuevo, aquí, en El Desierto Florece, y el domingo en repetición a la misma hora. Au revoir.
En 7 días más, Christian Barken nos invitará nuevamente a escuchar y mirar el mundo con otros ojos para seguir caminando ligeros de equipaje. El desierto florece. Vuelve el próximo jueves a las 11 de la mañana y en repetición todos los domingos a la misma hora. A la nueva Oasis 102.1. Vive hoy.